Comenzamos el cuarto ciclo trimestral económico en Puerto Rico con la incertidumbre de una recesión y en espera por la recuperación de la infraestructura necesaria para la promoción del trabajo luego de 5 años de recuperación por desastres. Bienvenidos a Noti6 Especial. Les saluda Félix Alemán y para el desarrollo de este tema dialogaremos con el asesor en economía y profesor Dr. Francisco Montalvo Fiol y el Dr. Walter Santaliz, consultor en el área de liderazgo. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo al doctor Walter Santaliz, que es la primera vez que está con nosotros porque ya Francisco es prácticamente de la casa. Y ya, como han escuchado en la antesala de esta entrevista, hay que retomar y evaluar qué nos espera en este último trimestre del año 2022. Pero quisiéramos hablar acerca de los diferentes desastres que hemos visto en el mundo, sobre todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico con lo que fue el huracán Fiona, que todavía se está trabajando sobre ello, sobre todo en el sur y suroeste de Puerto Rico, y lo último que ha sido el impacto del huracán Yanni en el estado de Florida. Imágenes que nos han impresionado mucho y que hay que entonces repensar cómo reinventarse en el sector empresarial, Francisco. Bueno, definitivamente, la verdad que tal vez usar la palabra ya tan abatida, ¿no? Resiliencia y ser resiliente. Pero obviamente Puerto Rico y Yo antes pensaba que se abusaba de la palabra, pero yo creo que ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra, no? Y tengo un compañero que también estuvo en estos estudios hablando de que si hubiera una de esto de fama, ¿no? Como esta sala de la fama de los empresarios mundiales, pues los puertorriqueños tendríamos ahí unos cuantos, porque si vienen a pensar, nos remontamos mucho más para atrás, de entre 2006 y 2000, hacia María, la economía como tal se contrajo efectivamente como un 15%, perdimos población literalmente. Bueno, si pensamos antes de María, lo que usted señalaba, se hablaba mucho de la década perdida. De década perdida. Antes de María. Pero que entonces, y con todo eso estamos aquí, sobrevivimos María, sobrevivimos obviamente terremotos, nos acaba de pasar encima Fiona y no hemos hablado para nada de la pandemia. O sea que sinceramente el empresario, especialmente y la gente, ¿no? Porque a veces, por eso es la importancia de que Walter está con nosotros aquí, en el sentido de que porque esto es importante establecer que la economía es gente, ¿no? Es algo, por eso inclusive una rama social, pero que literalmente esto tiene un impacto en la industria y en las personas y crea mucha ansiedad y como estamos en un ambiente altamente volátil y entonces obviamente cómo nos adaptamos, cómo nos acoplamos y por eso es que pues la importancia pues tener un asesor como Walter esta noche aquí, así que quería pasar un poco la palabra porque es que más allá de la estadística dura que es parte económica, y obviamente podamos hablar porque hay muchas cosas sucediendo y proyecciones hacia adelante, yo creo que es importante tocar también la parte humana de todo lo que está pasando, porque es algo socioeconómico. Y claro, no hay empresa sin ese capital humano. Que definitivamente. Claro, bueno, lo que pasa es que se convierte entonces en un círculo vicioso, porque el impacto que tiene esto en las personas, que son los que logran los resultados, que va a la economía, ¿verdad? Que es lo que crea realmente la riqueza en los países, se afecta igualmente. Y entonces, cuando la economía tiene este tipo de cambios, las crisis que estamos viviendo, se afecta más y vuelve otra vez el círculo, porque entonces el resultado, la productividad baja, ¿verdad? Y se ven todos los índices cambiando por efecto del impacto que tienen las personas. Entonces es súper importante, ¿verdad? Y usando la palabra resiliente, pero ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo damos herramientas, ¿verdad?, estratégicas que impacten la economía, pero que son para este tipo de realidad que vivimos hoy, que no es la misma de antes? Ejemplo, no podemos hacer una planificación estratégica estática como se hacía antes, 5 o 10 años. Hoy en día no se puede. Ni tan siquiera a veces a corto plazo, pienso yo. Por eso, de hecho, nosotros tenemos un programa donde durante la pandemia, durante la crisis, donde según el tipo de empresa que se tenía que reinventar, tenía que hacer metas para 3 semanas, pues si no cerraba el negocio. O sea, ¿cómo estamos pensando, verdad? En 10 años, 5 años, no. Entonces, estas herramientas que van con esta nueva economía son herramientas que tienen que ser dinámicas,
es un concepto como de navegar, ¿verdad? Que tú tienes que saber a dónde quieres ir, pero cómo vas a llegar, vas a tener que ser flexible y tener elementos en el camino para ajustarlo. Y esto obviamente aplica a la parte económica, es reajuste y el cambio, cómo tú reajustas tus recursos, ¿no? Y lo vemos en sector público, sector privado, compañeros que han estado aquí, por ejemplo, la situación de los restaurantes, el comercio, vemos que tenemos que tocar que sí hay buenas noticias, hay un resurgimiento obviamente en construcción, los índices de manufactura han estado mejorando en Puerto Rico especialmente, y allá, inclusive lo que pasa en otros países abre oportunidades para Puerto Rico, por ejemplo, inclusive ahora mismo la situación energética en Europa, y mucho de la situación de manufactura en el continente europeo se podría mudar. O sea, se podía atraer, ¿no? Y en eso pues abre las puertas, aparte de la situación con Eurasia, asiática y el gobierno norteamericano, abre también puertas a atraer manufactura a Puerto Rico. O sea que, pero con todo, habiendo dicho eso, de nuevo tenemos cómo nos acoplamos, cómo adaptamos y desarrollamos esos recursos. Y muy bien dijiste, Félix, ese capital y talento humano es crítico. Voy a seguir el tema que usted ahora señaló, aunque luego voy a ir hacia atrás al tema de los desastres y fenómenos que tenemos que estar enfrentando. Y es que recientemente salió en uno de los diarios del país que se registra un repunte en el índice de manufactura en Puerto Rico. El índice de gerente de compra de esta industria subió 57.5 en agosto, 8.7 puntos más que en julio pasado. Eso fue en el Vocero. Sí. No, y también yo no sé si tiene que ver precisamente con esos cambios que llegaron con la pandemia, post-pandemia. Sí, y en economía, por no entrar, en el mal español dicen un leading indicator, porque cuando están comprando, me están diciendo hay una expectativa de mayor actividad, y entonces por eso es bueno cuando se expande sobre 50, y en este caso 55 y pico, ¿no? Pues entonces quiere decir que se espera mayor actividad en ese sector. Por otro lado, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos al revés, hay grandes cadenas, y por no decir los nombres, ¿no? Un Walmart y un Target. Esta es la época, octubre, que compran para sus ventas navideñas. Y hemos visto que están parados, en el sentido de no están comprando mucho. En el caso de ellos, la expectativa es que viene una recesión. Pero entonces, ¿cómo esta cosa? Pues de nuevo volvemos a este asunto de esta situación tan volátil y ambigua. No es algo solo de Puerto Rico en el caso de las compras para la época navideña, es a nivel mundial. A nivel mundial. Le pregunto por Puerto Rico porque como aquí se habla mucho del impuesto al inventario, pues por eso es que quiero un poco... Y eso es un tema que bueno que no es controversial. Pero pero definitivamente sí, inclusive sé que se ha vuelto a hablar mucho de este tema con los colegas en la industria, porque y lo vimos en estos desastres naturales, porque como tal un impuesto de inventario es un desincentivo para mantener este inventario, el cual obviamente después puede hacer falta tras el paso de una situación de catástrofe natural. Así que pues sí, pero volviendo al asunto de manufactura, y recuerden que manufactura es es prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. O sea, que lo que pasa en manufactura es importante. Creo que es 48% por ahí. 48, 49%. O sea que a lo mejor hablamos de estos abstractos, que por eso es que el impacto de no quedarnos solamente en abstracto, pero sí, ese abstracto tiene un costo o tiene un impacto que es humano. Es abstracto, pero es dólares y centavos a la larga. Claro. No solo eso, que una de las formas de atraer, ¿verdad?, de que regrese esa manufactura a Puerto Rico es demostrando que la productividad que podemos crear aquí es mejor que en otros sitios. O sea, es tan sencillo como eso. Yo he trabajado con muchas farmacéuticas en Puerto Rico, muchas de las que se fueron antes de todos estos problemas, ¿verdad? Porque tenían competencia en otros países, ¿verdad? Y si la productividad que está esperando, ¿verdad?, el centro de los directores, ¿verdad?, de estas organizaciones no es, pues entonces buscan dónde es. Por eso, ahora mismo es tan importante lograr estas herramientas diferentes a las que teníamos antes para que la productividad, la competitividad, ¿verdad?, que es la palabra de aquí de mi compañero y amigo, realmente sea efectiva para traernos medios de producir buena economía en Puerto Rico. Pero cuando se habla de herramientas, ¿qué ejemplos nos podría traer? Por ejemplo, yo pienso que
lo virtual es una de las herramientas. Claro. Porque ahora el comercio electrónico es lo que está de moda. Pues entonces, ¿qué otras herramientas son las que se están pensando o podrían ser parte de lo que es el nuevo siglo a propósito de los retos de este mundo? Sí, mira, la parte, por ejemplo, de la tecnología, ¿verdad? Obviamente, pero no solo en la manufactura en sí, sino en las comunicaciones. La forma, por ejemplo, de tú aprender hoy a tener equipos efectivos virtuales. O sea, todavía hay equipos en las organizaciones que no se reúnen. Pero un equipo efectivo virtual no se puede hablar de la creación de una pieza. Eso sería casi imposible. O sea, cuando hablamos de manufactura, tú tienes que crear esa pieza y la pieza tiene que hacerlo con la robótica. Hay diseño, pero también hace falta hay otras funciones y sin olvidar el rol que tiene la industria local. Porque esto tiene un efecto multiplicador y entonces hay unos enlaces, porque también esto aplica a la pyme y la mediana empresa local, porque cuando hablamos de productividad tiene mucho también que ver con la empresa puertorriqueña. Claro, claro. Y hay muchas herramientas que son gerenciales, no tecnológicas necesariamente. Por ejemplo, hoy en día hay una necesidad de que las personas se sientan apoyados por sus líderes. Ya no se les llama empleados, ahora son asociados. Son asociados. Bueno, es talento. Son asociados. O talento. Talento. De hecho, la palabra recursos humanos yo la odio. La odio. Bueno, ya no me invitan a hablar en recursos humanos porque siempre termino diciéndolo. Porque la gente no somos recursos. ¿Cuál debería ser la palabra? Mira, la gente, nuestra gente, nuestros talentos. Yo prefiero decir capital humano. Personas. Capital humano y talento, por lo menos. Se puede decir, capital humano es pasable. Pero decirle recurso a alguien. Qué bueno que no soy economista, así que estoy perdonado. Hay gente que no le gusta la palabra capital. Sí, porque también tenemos los compañeros que es como que estamos exprimiendo capital o sacándole algo de capital. Sí. A mí me gusta, yo uso mucho la palabra talento. Sí, talento es el ser humano. O sea, es que, mira, cuando tú hablas de recursos, tú estás hablando de un P&L, hablando ahora de contabilidad y esas cosas, ¿verdad? Y tú tienes ahí en esa hoja, ¿verdad?, de ganancias y pérdidas, donde quizás estás perdiendo y cuando mira el gasto más grande, dices es la gente, ¿verdad? Es el personal, la nómina. Entonces, los escritorios son activos, ¿verdad? Porque lo tienes como activo. La oficina es un activo y la gente es un gasto. Entonces, con eso en mente, ¿cómo tú vas a tomar decisiones importantes del desarrollo de la capacidad de las personas para que de verdad te produzcan mal? Es importante establecer que cuando hablamos de competitividad, si hay algo que no se puede copiar, o sea, si hay una ventaja competitiva, la cual es per se de la empresa, es su gente. Y eso es algo que la gente lo sabe y a veces no lo practica. Eso es así. Y ahí está la palabra clave, es cultura. O sea, cultura es la suma de la conducta de las personas, donde tú tienes organizaciones que hay respeto, que hay buena comunicación, que se le da la mayor oportunidad a las personas para que saquen lo mejor sus talentos, o sea, no los estás tratando de controlar todo el tiempo, el resultado siempre va a ser mejor. Bueno, y ahora vamos a una breve pausa, pero yo creo que el programa es casi un ejemplo de lo que es un buen conversatorio, una mesa redonda en la universidad o en cualquier parte en una buena comunidad. Así que nos hemos ido al otro lado de lo que debería ser el programa, pero creo que ha sido muy educativo y vamos a retomar este tema cuando regresemos porque estamos hablando más allá de los números, porque estamos tocando mucho el aspecto humano que es sumamente importante e interesante. Regresamos de inmediato. De regreso a Noticias Especial, hoy con la participación de los doctores Francisco Montalvo Fiol y Walter Santaliz en este análisis que realizamos con motivo del último trimestre económico de la isla. Para que tengan una idea, Francisco Montalvo Fiol representa y es portavoz de Puerto Rico en lo que es el World Economic Forum, que es una empresa sumamente importante que coloca y le da mucha credibilidad a lo que realiza cada país en el aspecto económico. Y Puerto Rico, bueno, a veces no salen bien sus números, pero él está ahí. Y el objetivo es algún día llegar a ser el primero. Sí. No, no quiero interrumpir, pero viene por ahí, muy probable que en el 2023 Puerto Rico regrese a los rankings de competitividad
no con el Foro Económico Mundial, pero con su colega que son el IMD, pero ya eso es otro tema, pero estamos trabajando con eso. Porque eso sería una noticia de primera plana si eso se llega a dar en medio de todo esto que estamos discutiendo. Estamos dando un avance aquí en este programa. Sí. No, pero quiero señalar que Francisco está trabajando con eso meses, o sea que si lo logramos es gracias a Francisco, que se ha movido para conseguirnos eso. Entonces, en el caso del doctor Walter Santaliz, es una persona que ha estado colaborando y contribuyendo con empresas de este calibre. Y si me equivoco, me lo puede decir al aire. Bacardi, Johnson & Johnson, Toyota, AT&T, Shell Company, Coca-Cola, Otto Pharma. O sea, estamos hablando con dos puertorriqueños que han puesto el nombre de nuestra isla en alto y están aquí compartiendo su conocimiento hoy con nosotros. Pero a raíz de esas firmas con quien usted colabora y le asesora, voy a retomar la primera pregunta del primer segmento relacionado a cómo ha cambiado el mundo de la pandemia hacia acá, sumando lo que es el clima, el problema del cambio de climático, que eso llegó para quedarse. ¿Cómo estas organizaciones se están reinventando o redefinen sus objetivos? Porque estamos hablando de multinacionales. Claro. Mira, cuando llega la pandemia principalmente, se crea, hay tres etapas. La primera etapa es la etapa de crisis. O sea, tú estabas un viernes, ibas a hacer una reunión el lunes, hablaste con tu gente, nos vamos a reunir, y el lunes no hubo reunión porque cerraron todo, se cerró el país, ¿sí? Y entonces, imagínate en esa crisis, cómo tú reaccionas a esa crisis cuando hay una enfermedad mortal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa etapa empieza a correr el tiempo y empieza la gente entonces a buscar alternativas, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, nos vamos otra vez a la tecnología, ¿verdad? Que ya estaba ahí, pero no la usábamos, ¿verdad? Zoom. Esa fue la primera respuesta. Esa fue la primera respuesta. ¿Cómo te comunicas? Porque no puedes salir de tu casa. Fíjate que, aunque siempre decían distanciamiento social, que otra palabra que no me gusta, distanciamiento físico, pero nunca socialmente, ¿verdad? Pero físico sí, para que no te contagies. Sí, pero en esta interrupción, Zoom es un buen ejemplo, porque ¿sabes? Que mucha gente no sabe, Zoom era mayormente comercial. Así es. Y tuvieron que hacer literalmente en semanas, hacer un viraje, hacer unos servicios residencial. Así es. Que entonces ese es un buen ejemplo de cómo uno se reajusta rápidamente con esos recursos. Y perdón, ¿no? Nos quedamos en las comunicaciones. Sí, eso es lo primero, ¿verdad? Y fíjate que es reinventarse. Te hago un ejemplo personal. Yo llegué de Surinam, de hacer un trabajo con un cliente en Surinam en marzo a Puerto Rico, ¿verdad? Y ya cayó la pandemia, ya yo no podía salir. Yo llevo 30 años viajando para todos los países en América Latina físicamente. Está lejos. Bueno, 3 millones de millas tengo con una línea aérea para que tengan una idea que había uno. Pero, ¿por qué? Porque pensábamos que era necesario. Fíjate que esto es importante porque tiene que haber un cambio acá arriba hoy para vivir en este nuevo, ¿verdad? Esta nueva realidad económica que tenemos. Yo creía y mis clientes creían que yo tenía que estar allí para hacer una reunión con ellos, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues ya no podía estar ahí. ¿Y qué pasó? Pues me aprendí Zoom, me hice experto y empecé a hablar con mis clientes a ver qué les pasaba. Estaban muy mal, muchos cerrando y me necesitaban. ¿Qué hicimos? Empezamos entonces a dar los talleres por Zoom. ¿Sabes qué pasó? No solo cambié mi mentalidad de si se puede o no, si es efectivo, sino que ahora yo tenía 2 y 3 países desde mi casa trabajando con ellos a la misma vez. ¿Verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo estas herramientas que estoy hablando, ¿verdad? Una de ellas que es la tecnología, permite llegar a resultados que sin ellas no pudiera llegar, ¿verdad? Y eso está pasando en las organizaciones también. Hoy en día tienen muchas, o sea, hoy en día es híbrido. Y no vamos a volver a estar todos siempre, todos los días. Eso llegó para quedarse. No, inclusive se estima en muchas empresas locales e internacionales que prácticamente un cuarto de su nómina se va a quedar remoto. O sea, que hay gente que permanentemente va a estar remota. Entonces, obviamente es otra realidad. Y venimos al asunto, ¿cómo tú evalúas productividad? ¿Cómo tú ¿Y cómo se evalúa productividad? Eso la distancia. Mira cómo se ríe. Pero mira, bueno, menos que esa es una de las 3, ¿verdad? Creo yo. Claro, seguro. Pero fíjate que siempre ha habido unos paradigmas de que la gente piensa que para evaluarlas, por ejemplo, hay personas que si no te ven trabajando en un sitio piensan que no estás haciendo nada, ¿verdad?
hay gente que está en la casa trabajando, ¿verdad? Hoy en día no los estamos viendo. Entonces tenemos que buscar que el resultado, primero, una herramienta de enfoque. Hoy en día no podemos estar divagando, hay que enfocarse. Entonces, esa estrategia a corto plazo tiene que ser de un enfoque de qué vas a hacer. Eso tiene que comunicarse claro a la gente. Y si se logra el resultado, no importa cómo lo hiciste ni dónde estaba, entonces la productividad se puede medir. Pero el primer cambio es que no te tengo que estar mirando, trabajando o estando en una oficina para yo saber que tú estás trabajando. Y sabemos mucho que, inclusive en análisis, que mucha gente trabaja hasta más en su casa, no tienen hora de salida. A veces ni siquiera hora de entrada. Yo he escuchado muchos comentarios que hay personas que dicen, no te creas, yo trabajo más desde mi hogar que estando físicamente en la empresa. Así es. Y hablando de ahora como economista, ¿sabes la cantidad de dinero y no productividad que perdemos en el tapón todos los días? Es impresionante. A propósito, el precio de la gasolina va a aumentar. Que eso es ese tema. Definitivamente. Y eso que... ¿Cuánto eso va a cambiar ahora? Bueno, lo que usted proyecta para el volviendo a los números, para este trimestre que comienza ahora en octubre. Volviendo a los números, había una buena noticia en el sentido de que la inflación había bajado un poco en Puerto Rico, tuvimos un 7%, bajó 6.5%, como resultado en gran parte de esa baja que hubo en el precio del barril de petróleo, que por cierto era la expectativa de una recesión, no es que son buena gente y nos bajaron el petróleo, pero que porque hay menos actividad económica. El problema es que tan reciente como en estos días, ¿no? La OPEP decidió limitar o reducir su capacidad de producción por más de 2 millones de barriles. Y entonces esto va a tener un impacto hacia fines de año, aparte de la situación de la Unión Europea con el conflicto con Rusia, pero definitivamente, y sin entrar en el sabotaje que hubo de los gasoductos en el mar Báltico. Pero lo que quiero decir es que hay una expectativa de que va a haber un aumento en términos de costo de energía, y lo vamos a ver hacia finales de año en términos de inflación, y obviamente en términos de la gasolina, y eso obviamente se va a reflejar en los productos y servicios que estamos adquiriendo como consumidores. Entonces le pregunto, ¿cómo eso altera la proyección de ustedes los economistas para el cierre de este año? Estamos en el último trimestre, si lo comparamos con el primer trimestre del 2022, con todos estos cambios que han surgido. Y volvemos al asunto de cómo es de poder planificar y hacer estas proyecciones de futuro, porque miren cómo nos cambiaron literalmente en buen puertorriqueño los muñequitos, y entonces si el 2022 hubiera estado un poco más optimista, inclusive me acuerdo que empezamos en enero y hasta febrero, antes inclusive del conflicto en Ucrania, algo optimista de que estábamos saliendo de la pandemia, se estaba reabriendo el país, bueno, reabriendo el mundo, que tenemos también colegas que están en el mundo del viaje, aerolíneas, etcétera, ¿no? Comercio, y estaba muy, muy, muy positivo. De pronto, pues veo mucha gente bastante pesimista sobre el fin de año, y inclusive hay muchos analistas que piensan que el 2023 puede ser un año sumamente difícil. Y entonces, de nuevo, ¿cómo nos adaptamos? Hablando de un crecimiento de 1.1 para el año fiscal 2023. ¿Eso podría cambiar entonces? Definitivamente, inclusive hablando, no criticando a nadie, pero recientemente fue que recibimos los resultados de la Junta de Planificación del 2021. Pero usted y entonces que era 1% también. Pero entonces usted nos dijo ahorita que venía posiblemente, o que viene una buena noticia para el 2023 sobre en dónde está ubicado Puerto Rico. Ahora, y ahí, bueno, en la intervención de Walter, en el sentido de que si nos adaptamos, si nos reajustamos, si podemos aprovechar oportunidades, pero claro, es moverse rápido, podría haber oportunidades para el 2023. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Claro. Y ese es el asunto de cómo poder hacerlo. Y lo que hablamos aplica no solamente a multinacional, también aplica a la empresa pequeña y mediana. Voy a dar aquí un salto, porque ya nos indican que nos queda poco tiempo. Y creo que Raúl Camilo Torres, que es el productor, estamos tratando de cumplir con el objetivo del programa, pero creo que ha estado muy interesante los temas que han estado en el entorno de esta discusión. Con todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico, si estamos hablando de María en adelante, claro, hay otros asuntos que también son de carácter internacional, como por ejemplo ahora mismo estamos lejos, pero estamos experimentando una posible guerra mundial, eso podría ocurrir, ¿verdad? Pero con todo lo que ha experimentado el pueblo de Puerto Rico, el sufrimiento, el deseo de echar hacia adelante, usted como consultora en el área de liderazgo, ¿qué usted le dice al pueblo de Puerto Rico que muchas veces, sobre todo en estos días, con lo que ha ocurrido con Fiona, la falta de energía eléctrica, la inflación, ya se anuncia que vuelve a subir el precio del petróleo? ¿Qué usted nos puede decir nosotros los puertorriqueños para no dejarnos caer y poder emprender o
o ver algo positivo y evitar lo que muchos dicen, yo me voy de Puerto Rico, no puedo estar más aquí. Bueno, mira, en Hay primer temor lugar... de que eso ocurra también. Sí. Claro. En primer lugar, existen herramientas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, de que sí podemos. Si algo hemos demostrado nosotros los puertorriqueños es que sí podemos, tenemos las capacidades. O sea, aquí no hay mejor, en el mundo entero, no hay una mejor fuerza de trabajo que los puertorriqueños. Todo eso que dicen... Y lo dice no es usted que ha verdad. viajado mucho. Lo digo que he viajado mucho y que es reconocido realmente en otros países también. De hecho, sabe que en Estados Unidos, pues nos buscan. Ahora, Sí. ahora, como saben que tenemos problemas, están detrás, ¿verdad? De ver cómo nos llevan. Pero lo que quiero decir es que tenemos que abrir la mente primero a que sí podemos. Segundo, tenemos que abrir los oídos, escuchar. Hay muchas nuevas tecnologías y hay muchas formas de trabajar diferente a lo que ya teníamos planificado, lo que hacíamos. Tenemos que buscarla y juntos, ¿verdad?, con nuestros equipos de trabajo, buscar qué hacemos distinto para lograr los resultados. Pero voy a dar un ejemplo rápido, y es, por ejemplo, en el área de medicina. Nos quejamos mucho de que hemos perdido muchos médicos, especialistas, se nos han ido a través de la tecnología y la telemedicina. Ya hay muchos hospitales y centros de salud primaria que tienen gente, pueden estar fuera, pero atendemos pacientes aquí. Que se pueden comunicar desde la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente yo creo que será una buena invitación con ustedes para finales de año, que uno habla de esperanza y de lo que se proyecta para el nuevo año, así que la invitación está abierta. Y de esta forma finalizamos, no sin antes agradecer a nuestros invitados una vez más y a ustedes por su sintonía. Esperamos en nuestra próxima edición de Noti6 Especial. Muchas gracias, Francisco y Walter, por estar con nosotros aquí en Gracias a ustedes. Noti6. Placer.